Muy buenos días. Vamos a comentarles, darles un poquito de información sobre lo siguiente. Básicamente, un breve referente de política económica y el vínculo con política financiera pública, lo que hemos definido en nuestras políticas de financiamiento público. Vamos a hablar un poquito del caso ecuatoriano, ¿no es cierto?, para, utilizando este caso, poder hacer una discusión con los expertos que nos acompañan de las diferentes instituciones especialistas en los temas financieros. Hablaremos también de la banca pública, un poquito de datos, intentaré no abundar mucho en datos porque son demasiado especificidades, más bien apuntar más a los grandes conceptos y a los grandes procesos. Y finalmente hablaremos de una reforma que está en curso y que también, de parte del gobierno ecuatoriano para nosotros será, digamos, muy importante y estaremos muy honrados de recibir sus críticas, sus opiniones, sus recomendaciones, porque para nosotros son momentos de cambio, de readecuación institucional. Entonces nos gustará mucho conocer qué piensan sobre la base de sus propias experiencias. En materia de política económica no vamos a profundizar, pero hay los conceptos claves que tomar en cuenta, ¿no? No sé si se ve, no se ve. No se va a ver la presentación en la pantalla. Ahí está. Entonces, básicamente los temas de promoción, por supuesto, del crecimiento son importantes. Los temas de estabilidad económica, más como hemos dicho, en contexto de crisis, los temas cíclicos son claves para tomarlos en cuenta. Los temas de distribución de ingreso, parte fundamental de la agenda de este gobierno. ¿Cuál es el papel de la banca en fortalecer la equidad, por ejemplo, en apoyar el crecimiento, el cambio de la matriz productiva? En fin, son consideraciones básicas. El tema de distribución del ingreso es clave para las consideraciones de inclusión financiera. ¿A dónde vamos a colocar los recursos públicos? ¿En dónde ponemos el mayor esfuerzo? El tema de impactos, todas las externalidades positivas de la política financiera, generación de empleo básico para nosotros y lo que ya he dicho, ¿no? Algo fundamental, cambio de la matriz productiva. Es en este contexto de grandes lineamientos de visión de la política económica del país que hemos considerado y pensado el sistema financiero. Y por supuesto queremos en términos generales contar con un sistema financiero sólido, eficiente e inclusivo que canalice los ahorros hacia la inversión enfocada en la transformación de la matriz productiva y también consideraremos los temas de inclusión financiera. Pero en los grandes temas de transformación de matriz productiva tenemos los lineamientos para incrementar el ahorro y canalizarlo hacia la inversión productiva en los sectores debidamente priorizados por la agenda productiva y la agenda del Plan Nacional del Buen Vivir, que llamamos nosotros, que es el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno. Por supuesto, otra línea es incrementar la eficiencia y la solidez del sistema financiero. Hemos visto los datos que nos ha presentado la CEPAL. El problema, por supuesto, no solo es particular al caso ecuatoriano, pero en general en el caso de la región hay serios problemas de eficiencia y justamente esto nos ha llevado a tomar decisiones en materia de reestructuración de la banca pública. Hay que incrementar el acceso al sistema financiero y mantener un manejo óptimo de la liquidez de la economía, otro tema fundamental. A propósito de lo que mencionábamos respecto a los manejos contracíclicos, ¿no es cierto? Saber cómo manejamos óptimamente la liquidez, sabiendo que nosotros tenemos en parte el control sobre esa liquidez. Eso es fundamental. Por otra parte, otro lineamiento de política es que el Estado debe complementar y, como reflexionaba en la mañana, también competir cuando fuese necesario con el sistema no solamente bancario,
sino también el sistema cooperativo, que hay que tomarlo muy en cuenta. En nuestro caso es un sistema que maneja una proporción de las colocaciones y de los depósitos muy importante, sobre todo cuando hablamos de inclusión financiera, porque estas instituciones están actuando en las localidades más lejanas, en fin, y por eso para nosotros es clave también la reflexión de hasta dónde va la banca pública de primer piso. Las consideraciones de primero y segundo piso van a ser muy importantes, adecuándose a la realidad que nosotros tenemos cuando el objetivo es inclusión financiera. Nosotros consideramos dos grandes líneas de desarrollo en términos del sector financiero para fundamentalmente complementación, y el uno es desarrollar o apoyar sobre todo el desarrollo productivo y el cambio en la matriz productiva a través de servicios que no atienden el mercado a sectores priorizados, propiciando nuevas inversiones, generación de empleo y desarrollo territorial. ¿Qué significa? El Estado deliberadamente debe financiar el desarrollo de líneas vanguardistas en términos de producción y en términos de las prioridades que tiene de política el gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos una economía con un sistema monetario basado en el dólar, por tanto tenemos una moneda dura. Nosotros no podemos usar como política la política cambiaria. Entonces, una urgencia para nosotros es cuidar nuestro aparato productivo y nuestra balanza de pagos. Así, esos grandes objetivos de buscar una matriz productiva menos dependiente, ¿no es cierto?, menos vulnerable del sector externo es muy importante, al tiempo de promover sectores de exportación de vanguardia, que incorporen valor agregado, que tengan externalidades positivas, no solo económicas, sino sociales, es clave. Y para eso, si no funciona la banca privada, nosotros tenemos que contar con esa carta, ¿no es cierto?, de poder financiar o usar instrumentos a través de fondos de garantías, en fin, para que se dirige el financiamiento a estas líneas que deliberadamente se quiere fomentar, aunque sus recuperaciones sean de más largo plazo, aunque también existan riesgos, pero son apuestas que el gobierno y que el Estado, en función de la sociedad, hace para lograr una economía más sostenible y más inclusiva en el mediano y largo plazo. Entonces, esta es una línea como más vanguardista. Este es un primer objetivo. El otro gran objetivo es apoyar una mejor redistribución del ingreso y de la riqueza mediante oferta de servicios financieros a la población y a sectores subatendidos por el sistema financiero nacional. Entonces, necesitamos mayor profundización, necesitamos incluir a los sectores de producción y de la economía popular y solidaria, también sectores de economía campesina, con objetivos, ¿no es cierto?, articulados, por ejemplo, hacia la seguridad alimentaria, como he dicho, también a la promoción de exportaciones, pero con fuerte inclusión y valor agregado. Vamos a ver un panorama macro de la situación ecuatoriana en términos del sistema financiero en general y luego particularmente de la banca pública. Ya habíamos visto los datos para la región. Entonces, como bien había reflexionado al comienzo, el caso ecuatoriano está cercano al promedio, pero por debajo del promedio de lo que sería la profundización financiera, considerando como indicadores tanto el porcentaje, por ejemplo, de la cartera o los depósitos en el PIB, que es lo que tenemos en la tablita que vemos allí, donde Ecuador simplemente el dato está bajo el promedio, más o menos 30.8% de la cartera sobre el PIB y 32% de depósitos sobre el PIB, cuando el promedio latinoamericano, sin contar a Panamá, está en cartera sobre el 34% y en depósitos
por el 41%. El gráfico de la derecha hace el indicador construido en función de la población. Entonces, nuevamente, los porcentajes de población con depósitos es lo que vemos ahí y con créditos en la línea roja, ¿no? Y más o menos, como se había visto en las cifras de la CEPAL, nosotros nos encontramos bajo el promedio, pero ustedes verán que históricamente sí hemos tenido un fuerte crecimiento. Los últimos años, sobre todo el periodo de gobierno del presidente Correa, el crecimiento de inclusión financiera en general, el sistema financiero, tanto público como privado, ha sido muy importante. Notamos el cambio de pendiente y el crecimiento. Simplemente es la evolución de depósitos de su sistema. Ahí lo que vamos a ver es un cuello de botella en el caso ecuatoriano, los depósitos en la banca pública, que es la línea que está abajo, sobre todo esa azulita. Lo que nos refleja es que básicamente la banca pública está colocando, ¿no?, en tema de depósitos y sobre todo por el lado de captación de ahorro. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Ese, por ejemplo, es un desafío muy importante. Nosotros tenemos en realidad prácticamente una banca de manera importante que tiene la opción de captar ahorro, que es básicamente el Banco de Fomento, pero estamos muy lejanos de estar todavía con una presencia importante en el mercado. Todavía es marginal y ese es un desafío nuestro, porque para consideraciones de manejo de los ahorros nacionales, sobre todo pensando en medidas contracíclicas, este es un elemento muy importante. Si no tenemos esa capacidad, todo el peso del costo de las medidas contracíclicas tendrán que estar en los recursos públicos. Eso lo hicimos porque contábamos con recursos, pero a futuro pensamos que debemos contar más en las propias captaciones de los ahorros en general de los actores privados. Bueno, a la derecha simplemente la participación de los depósitos de ahorro, donde se confirma lo que ya he dicho, ¿no? Básicamente son los bancos privados los que tienen la captación y fíjense, sin embargo, que las cooperativas de ahorro y crédito tienen una proporción muy importante en esas captaciones en el contexto ecuatoriano. Esta es la evolución de colocaciones y también confirmar lo que ya vio la CEPAL en el contexto regional. Tuvimos medidas contracíclicas y la banca funcionó, sobre todo, como ustedes conocen, a fines del 2009 y en general la tendencia histórica es creciente, ¿no?, sobre todo por el lado de colocación. Estas son las distribuciones de las colocaciones. Lo que vamos a ver es un cambio entre la estructura del 2008 y del 2011, sobre todo en lo que tiene que ver con los temas de vivienda. Vamos a notar una mayor presencia en el campo de la vivienda del sector público y esa sí fue una decisión deliberada. El sector de vivienda fue de los sectores más atrofiados, como decía, en términos de mercado crediticio, el mercado hipotecario, en el caso ecuatoriano, es de los mercados más atrofiados de la región. Entonces, una de las medidas fue movilizar el ahorro de los afiliados, que nosotros sabemos y en todos los países son fuente de ahorro muy importante a nivel nacional, movilizarlo para satisfacer una demanda histórica, largamente insatisfecha en el caso ecuatoriano, que era la vivienda. Entonces fue muy activo y esto nos ayudó muchísimo como medida contracíclica también. Vamos a ver más tarde el crecimiento en esta línea de crédito. Aquí están unos indicadores que nos señala los temas de distribución. En el lado derecho está básicamente la distribución por número de créditos y notamos que si considerábamos número de créditos
hemos hecho un esfuerzo. En general hay un aumento de la equidad si comparamos el 2009 y el 2011, pero en tema de monto de crédito todavía hay mucho camino por recorrer. Bueno, siempre hay que considerar elementos, no se espera absoluta equidad, por supuesto, por las propias capacidades de pago y por el número de operaciones que es de más corto plazo que suele ocurrir en el mundo del microcrédito sobre todo, pero de todos modos este es un indicador que quisiéramos mejorar. A nivel general del sistema financiero, tal vez otro elemento importante es la creación por ley en el periodo de gobierno de la Red de Seguridad Financiera. Les había comentado que nosotros a fines de los 90 tuvimos una crisis muy seria a nivel financiero. Bueno, muchos bancos se cerraron, se tomaron los depósitos de los clientes, hasta ahora tenemos litigios y un trabajo muy intenso, ¿no es cierto?, para poder recuperar esos ahorros de las personas. El costo social de esa crisis fue muy profundo, afectó no solamente a los más pobres, afectó a la clase media también. Bueno, fue una crisis de proporciones importantes. Con esa lección, digamos, con esa gravísima dificultad, creamos toda una red de seguridad financiera. Se cuenta con un fondo de garantía de depósitos que va creciendo conforme los rendimientos y las captaciones, ¿no es cierto?, los aportes financiado por el mismo sistema financiero. Estamos haciendo uno también para el sistema cooperativo. Por ley se tiene que crear este fondo para también el sistema cooperativo, de manera que el sistema bancario y el sistema cooperativo estarían protegidos con este fondo que ahorita actualmente está cubriendo a más del 90% de los depositantes que tienen más o menos un depósito hasta unos $30,000. Esto ha sido muy importante en términos del avance que se ha dado en el manejo de este fondo, que es el seguro de depósitos. Tenemos otro fondo que es el fondo de liquidez, y este es preparado para contingencias de corto plazo más bien, ¿no? Problemas de liquidez de corto plazo, cubrir las cámaras de compensación, de que más o menos en un lapso de 24 horas este fondo está activo y también se está capitalizando. Y bueno, en general se creó todo un sistema de supervisión mucho más activo, fortaleciendo los niveles de regulación y control. Estos ya son datos más específicos, me voy a saltar esta información. ¿Cuáles son los avances? Les voy a dar un poquito de información para tener una idea y ponderar más o menos los roles actuales de la banca pública, y luego veremos hacia dónde estamos caminando con la reestructuración.